Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual titulado Derechos Humanos y Niñez Migrante en Caravanas. El propósito de este espacio es reflexionar sobre cómo el contexto social, político y económico influye en el ejercicio y la protección de los derechos humanos en nuestro país, haciendo énfasis en los grupos más vulnerables de la sociedad. Este conversatorio se desarrollará en tres momentos. Primer momento, introducción al tema, presentación del ponente y temática. Además, se dará la conceptualización de algunas palabras y términos. En el segundo momento, se desarrollará el tema, grupo vulnerable elegido, niñas, niños y adolescentes dentro de caravanas migrantes. En el tercer momento, se dará un cierre. En ella se brindarán conclusiones del tema, además de la importancia del mismo. Mi nombre es Alejandro Flores Terrero y hoy participo en este conversatorio titulado Niñez Migrante en Caravanas. En este espacio exploraremos los fundamentos de los derechos humanos, identificando a los grupos vulnerables y nos enfocaremos específicamente en la situación crítica de la niñez migrante en caravanas, un fenómeno que desafía nuestra humanidad colectiva. Para dar inicio con este conversatorio, vamos a dar la conceptualización de dos términos muy importantes. La primera es los derechos humanos. Vamos a partir de la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Es importante reconocer que los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, de origen étnico, de color, de religión o de cualquier otra condición. Estos derechos garantizan nuestra dignidad, protección y libertad fundamental como seres humanos. Otro término que vamos a conceptualizar son grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Los grupos vulnerables son aquellas personas o colectivos que debido a sus características particulares o circunstancias específicas enfrentan un mayor riesgo de sufrir discriminación, de sufrir exclusión social o violación de sus derechos fundamentales. Requieren atención y protección especial por parte del Estado y la sociedad. Dentro de los grupos vulnerables tenemos a la niñez y a los adolescentes, porque ellos son personas menores de edad que requieren una protección especial para su desarrollo integral y bienestar, principalmente de las personas adultas. Entonces, si ellos no son protegidos, y si están en un ambiente donde no respetan sus derechos, puede suceder que violen las garantías que les corresponden por el simple hecho de ser personas. Otro de los grupos vulnerables son las personas migrantes, las personas que se encuentran en condición de movilidad, que enfrentan barreras y discriminación en el acceso a los derechos básicos, principalmente de vivienda, de educación y de salud. Otro de los grupos vulnerables son las personas con discapacidad. Estas personas son quienes más enfrentan obstáculos adicionales para participar plenamente en la sociedad debido a la condición que enfrentan. Muchas veces son condiciones de salud debido a sus discapacidades motrices, discapacidades físicas o discapacidades intelectuales que les impiden de algún modo estar integrados plenamente en sociedad. Otro de los grupos vulnerables son los pueblos indígenas, que son aquellas comunidades históricamente marginadas que luchan por preservar su identidad y su territorio. Regularmente son comunidades que se encuentran geográficamente alejadas de la ciudad, lo que impide que sean integrados plenamente en la sociedad mexicana. En general, estos grupos que acabo de mencionar necesitan medidas de protección reforzada y políticas públicas específicas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad. Grupo vulnerable elegido, niñas, niños y adolescentes dentro de caravanas migrantes. En los últimos años, nuestro país se ha convertido no solo en un país de origen de migrantes, sino también en un país de tránsito y destino. Las caravanas migrantes integradas principalmente por familias provenientes de Centroamérica han aumentado en número y visibilidad desde el año 2018. Dentro de estas caravanas, las niñas, niños y adolescentes representan un porcentaje significativo, ya sea acompañados por familiares o en muchos casos no acompañados, lo que agrava su vulnerabilidad.
Las razones que los obligan a migrar son múltiples. Puede ser violencia doméstica, pobreza extrema, reclutamiento forzado por pandillas, desastres naturales y falta de oportunidades educativas y laborales. En muchos casos, su migración es una medida desesperada por sobrevivir. En el plano jurídico, México ha asumido compromisos internacionales importantes como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, 1990, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014, y la Ley de Migración. Estas leyes establecen el principio de interés superior del menor, que significa que cualquier decisión relacionada con un niño o un adolescente debe priorizar su bienestar y derecho a la protección por encima de cualquier otro interés. A pesar del marco jurídico existente, persisten serios problemas para garantizar los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes migrantes. Falta de infraestructura adecuada, insuficiencia, coordinación interinstitucional y procesos burocráticos lentos dificultan esta atención. Los riesgos constantes incluyen secuestros, trata de personas, violencia sexual, discriminación y xenofobia. Según informes de UNICEF y la CNDH, miles de personas migrantes han sido detenidas en México cada año y muchos no reciben acompañamiento legal ni un tratamiento psicológico adecuado. Desde la dimensión social y humana, estos niños viven experiencias traumáticas, abandono, violencia y pérdida de familias durante el viaje. La falta de integración escolar y las barreras culturales o lingüísticas agravan su situación. Es necesario comprender que la migración infantil no es voluntaria, sino una respuesta ante contextos de violencia y desigualdad. Entre las iniciativas internacionales recientes destacan el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados y la colaboración de organizaciones como la UNICEF y el ACNUR. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema. Es urgente fortalecer la capacitación de las autoridades, aumentar recursos y promover una cultura de empatía y respeto. La situación jurídica de los derechos humanos en México muestra avances formales, pero aún enfrenta un déficit en su aplicación efectiva, especialmente en contextos de movilidad humana. Las niñas, niños y adolescentes migrantes no son ilegales, son personas en búsqueda de protección cuyo bienestar debe ser prioridad. El verdadero reto consiste en traducir los marcos normativos en acciones concretas que garanticen su dignidad y desarrollo integral. Hablando un poco sobre el contexto de la crisis migratoria, es importante mencionar que miles de familias y menores de edad viajan cada año en caravanas migrantes huyendo de la violencia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades en sus países de origen. No solamente en sus países de origen, porque la crisis migratoria está ocurriendo en varios países de Latinoamérica y también de nuestro país, comunidades que han sido desplazadas y de algún modo buscan esas oportunidades que se les están negando y van en busca de seguridad, de estabilidad y mejores condiciones de vida para construir un futuro digno. Algunas situaciones de vulnerabilidad extrema que enfrentan las personas migrantes es la separación familiar forzada, que les genera de algún modo un trauma psicológico debido a que tienen que separarse muchas veces del núcleo familiar. También podemos mencionar la profunda falta de acceso a servicios básicos como alimentación, salud y educación, debido a que son familias que están transitando o están en constante movimiento de un lugar a otro. Eso ocasiona que no puedan tener un acceso a servicios básicos como alimentación, a la salud y a la educación. También los migrantes se exponen constantemente a riesgos de violencia física y psicológica. Muchas veces no son bien vistos y no son aceptados en los lugares a donde llegan, y tampoco se les ayuda o se les brinda algún tipo de apoyo, lo que ocasiona que a veces sean agredidos o sus derechos no sean respetados y no puedan ejercerlos plenamente. Otra vulnerabilidad que enfrentan las personas en situación de migración es el alto riesgo de explotación laboral y sexual. Debido a que vienen de otros lugares, entonces aceptan cualquier tipo de trabajo y muchas veces no se les brindan el pago necesario
además no tienen las condiciones adecuadas para desempeñarse efectivamente o en muchos casos ocurre la explotación sexual. A continuación mencionaré algunos datos alarmantes. Según informes recientes de organismos internacionales, la separación familiar y la detención prolongada son prácticas que afectan gravemente el bienestar físico, emocional y psicológico de los menores. Estas experiencias traumáticas pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo en su desarrollo. La niñez migrante enfrenta una doble vulnerabilidad. Por una parte, son menores de edad y en contraste, en situación de movilidad, lejos de sus redes de protección habituales y en contextos de extrema precariedad. Marco legal y protección internacional. Algunos instrumentos jurídicos internacionales. Podemos mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con otros tratados internacionales específicos, establecen un marco amplio de protección para la niñez migrante. Estos instrumentos reconocen que los niños y niñas tienen derechos especiales que deben ser garantizados sin importar su origen o situación migratoria. Algunos de los instrumentos jurídicos es la protección integral, lo cual debe permitir y garantizar la seguridad física y emocional de los menores en todas las etapas del proceso migratorio. Se debe tener también el acceso a servicios esenciales. Sin importar que sean personas que se encuentran en situación de migración, se les debe asegurar educación, salud, alimentación y alojamiento digno sin ningún tipo de discriminación. También tenemos la reunificación familiar. Es importante priorizar el derecho a permanecer con la familia o reunirse con ella de manera expedita. Garantizar el interés superior del niño. Considero que es importante colocar el bienestar de la niñez como una prioridad en todas las decisiones que los afecten. Obligaciones del Estado. Los países tienen la responsabilidad legal y moral de garantizar que todos los niños y niñas en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, esto incluye prevenir la detención de menores y asegurar alternativas dignas. Algunos desafíos actuales es que a pesar del marco legal existente, la implementación es frecuentemente insuficiente. Se requiere una mayor voluntad política, recursos adecuados y una cooperación regional efectiva para garantizar el cumplimiento de estos derechos. Considero que a pesar de de los enormes desafíos, diversas organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y algunos gobiernos han desarrollado iniciativas innovadoras y efectivas para proteger a los niños en movilidad y garantizar sus derechos fundamentales. Deben existir programas de salud que brinden atención médica gratuita y accesible, incluyendo apoyo psicológico para procesar experiencias traumáticas. También se les debe brindar educación móvil, iniciativas educativas flexibles que permitan a los niños continuar su aprendizaje durante el tránsito migratorio. Hago un llamado a la acción colectiva. Hay países que tienen experiencias exitosas en colectivos migrantes. Esto nos demuestra que es posible proteger efectivamente a la niñez migrante cuando existe voluntad política y compromiso real. Sin embargo, es urgente fortalecer la coordinación entre países, incrementar el financiamiento destinado a estos programas y ampliar significativamente su alcance para atender la magnitud del fenómeno. Cierre del tema e invitación a la acción. Cierro con esta frase que dice, proteger a los niños y niñas migrantes es proteger nuestro futuro común. A manera de conclusión, considero que la niñez migrante en caravanas representa uno de los grupos más vulnerables de nuestra región, enfrentando múltiples riesgos que amenazan su integridad, su desarrollo y requieren una protección adecuada, inmediata y sostenida. Debe haber un compromiso integral. Es importante garantizar los derechos de estos niños y niñas como un compromiso ético, legal y social, lo que nos permitirá fortalecer los cimientos de la justicia y reafirmar nuestra humanidad compartida. Es urgente implementar políticas públicas inclusivas y afectivas, basadas en la escucha activa de las voces de la niñez y en la cooperación internacional genuina y solidaria. La forma en que tratamos a los niños y niñas migrantes refleja los valores fundamentales de nuestra sociedad mexicana. Protegerlos no es solo un deber legal, es una obligación moral que define quiénes somos como sociedad humana. Los desafíos son grandes, pero también lo son las oportunidades para generar cambios significativos. Cada acción cuenta, cada voz suma
y cada esfuerzo por proteger a un niño o niña migrante es una inversión en un futuro más justo y humano para todos. Hago la invitación a sumar esfuerzos por los derechos. Este conversatorio no termina aquí. Es apenas el inicio de un compromiso renovado que nos involucra a todos. Los invitamos a sumarse activamente a la defensa de los derechos de la niñez migrante, desde todos los ámbitos posibles: sociedad civil, gobierno, academia y comunidad en general. Conocer la realidad y compartir información veraz ayuda a combatir prejuicios y construir empatía. Colaborar con entidades que trabajan directamente en la protección y atención de la niñez migrante, además de exigir políticas justas para hacer escuchar nuestra voz ante las autoridades para demandar el cumplimiento de los derechos humanos. En conclusión, aunque México cuenta con un marco jurídico amplio para la protección de los derechos humanos, su aplicación efectiva sigue siendo un reto. Los grupos vulnerables como los niños y adolescentes migrantes requieren no solo leyes, sino también políticas públicas integrales que aseguren su protección real, y es fundamental fortalecer la capacitación de las autoridades, la cooperación internacional y la participación activa de la sociedad civil. La promoción y defensa de los derechos humanos no es solo tarea del Estado, sino una responsabilidad colectiva. Gracias por su atención. Cada persona que hoy reflexiona sobre este tema se convierte en un agente de cambio potencial. Juntos podemos construir una sociedad más justa, solidaria y respetuosa de los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables.